Declaramos que todo pensamiento en este lugar es llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, a los principados y potestades que se mueven en las regiones celestes, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo reina en nuestras vidas, que Jesucristo reina en esta casa, el tabernáculo, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Te bendecimos. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Pueden ir tomando sus lugares, los niños también. Dios me los bendiga. Sea bienvenida a toda persona que nos visita. Decía la ministra Fátima hace un momento, por primera, segunda, tercera, cuarta vez, tú sé bienvenido a la casa de Dios. Amén. También las personas que nos están viendo a través del internet, como les decimos, iglesia, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso. Es un privilegio poder ser canal de bendición y edificar las vidas a través de este medio. Amén. Bendecimos a toda persona en cualquier lugar hasta donde llegue esta señal. Amén. Yo te invito a que tú abras tu Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Vamos a poner la palabra. Pero quiero hacer un breve resumen. ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado aquí? ¿Se acuerdan de lo que habló nuestro Padre Espiritual? ¿Sí? ¿De qué habló? De lo que falta por hacer, ¿se acuerdan? Y usó como base la cita de Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Cuántos tenemos algo por hacer todavía? ¿O cuántos dicen, Señor, yo ya estoy listo, ya me quiero ir contigo? Ya todo lo que tenía que hacer en esta tierra, ya lo hice. ¿Hay alguno por aquí? ¿Verdad? Si no, para que oremos y le digamos, Señor, pues ya basta, ya llévame, ¿no? Ya cumplí el propósito. Pero yo creo que todos tenemos algo por hacer todavía. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, este capítulo, lleva como título, ¿enfermedad de quién? De Ezequías. Y dice aquí, sí, de la siguiente manera, a partir del versículo 1, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo, ¿de qué? De muerte. Quiere decir que ya estaba en una etapa terminal, ya no había esperanzas. Y dice aquí, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová, dice así. ¿Están conmigo? Voy a repetir esa parte. El profeta Isaías vino, el hijo de Amós, y le dijo de la siguiente manera, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendas palabras. Fíjense, no solamente le dice, vas a morir, sino le dice, de cierto que no vivirás. O sea que no hay vuelta de hoja, ya está determinado que el tiempo de tu partida está cerca, así que el poco tiempo que te queda, ocúpalo ¿en qué? En ordenar tu casa. O sea que él no había terminado la obra. ¿Cuántos tenemos responsabilidad como padres? Si tenemos una pareja, somos esposas con nuestro esposo. Si tenemos nuestros padres con nuestros padres todavía, con nuestros hijos, tenemos mucho trabajo que hacer. El problema del ser humano es que se la vive perdiendo el tiempo y no hacemos lo que tenemos que hacer y no le damos importancia, ¿verdad?, a las cosas que Dios nos demanda. Entonces le dice en el versículo 2 que Ezequías volvió su rostro a la pared. ¿Te imaginas? Ya le había llegado el ultimátum del cielo, vas a morir y no vas a vivir. ¿Y quién lo dice? Jehová Dios. Dice que este hombre vuelve su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, ¿te imaginas la gran angustia con la que se dirigió al Señor? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas, ¿qué? Memoria. ¿Cuántos saben que Dios tiene memoria? No se le olvida nada de lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez una mala noticia? Era la pregunta que nos hacía el pastor el miércoles, ¿verdad? Qué tremendo es cuando
llega un momento de necesidad en nuestra vida, puede ser una enfermedad, o a lo mejor no directamente en tu persona, pero a lo mejor de un pariente cercano, un ser querido, ¿verdad? Todos podemos estar en esta posición de vulnerabilidad. Por favor, no se me distraigan, ¿ok? Yo quiero decirte, hijos, que Dios espera que clamemos a Él. ¿Cuántos han leído Jeremías 33:3? Y ahí dice el Señor, clama a mí, ¿y yo qué? Te responderé. Yo creo que en ese momento Ezequías se acuerda de esa palabra y clama inmediatamente. No le dio por ir a buscar al doctor. Doctores hagan hasta lo imposible, ¿verdad? ¿Cuánta gente cuando tiene una situación así, dice que antes de ir a Dios, va hacia dónde? Hacia el hombre. Y el Señor nos dice, maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre y que pone carne por su brazo. Vemos en el caso de Ezequías que no hizo esto precisamente, sino que él clamó a quien debemos de clamar tú y yo. Entonces, dice, porque Dios espera que clamemos y Él extienda su misericordia para darnos una segunda oportunidad y extender nuestro tiempo para que terminemos aquello que nos falta por hacer o lo que Él dijo que haría en tu vida. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Esto nos lo recordaba el pastor el miércoles, estoy haciendo solamente un breve resumen. Ahora, las oportunidades, decía, no se dan a todo aquel que la pida, sino a aquellos que están convencidos de que se la merecen. Y vemos en el capítulo 18, versículo 3, que para clamar a Dios, en el caso de Ezequías, este varón tenía un respaldo. Él sabía que había hecho cosas correctas para Dios y Dios podía tener misericordia de él. Y lo vemos clamando. El pastor hacía una pregunta, ¿cuántos de nosotros aquí tenemos un respaldo de decir, Señor, hemos hecho lo recto, como vamos a leerlo aquí? Dice así, que en el versículo 3, capítulo 18, cuando habla acerca del reinado de Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, ¿sí? Yo quiero que analicemos esto rápidamente porque en un sentido espiritual esto tiene un gran significado para ti, para mí. Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de la vida de Ezequías. Hay algo que Dios quiere decirte a ti y a mí en esta mañana. Ok, y dice número 1 que él derribó altares. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios que aborrece la idolatría? Y que el Señor nos dice cuando le da los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés, no te harás imagen de ninguna cosa, ni efigie de varón, ni de hembra, ni de cosas terrenales, ni de cosas que están ¿dónde? En los cielos. Dios es un Dios que aborrece la idolatría. La idolatría hace que la persona pierda el enfoque, termina rindiéndole culto a las criaturas antes que a ¿quién? Que al Creador. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Se puso a defender la palabra de Dios y en su tiempo, siendo rey, dice la Biblia que derribó los altares. ¿Te imaginas? Hoy en día un presidente de la República derribando todos los altares donde la gente rinde culto y no precisamente a Dios. Amén. Ok, él era un rey, acuérdense. Y dice también la palabra de Dios que derribó estatuas de acera. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 34:13. Vamos a ir rápido. Acera a lo largo del tiempo ha recibido muchas transformaciones, es lo que hoy conocemos como la reina del cielo. Y Ezequías sabía lo que Dios mandaba en su palabra. ¿Cuántos de ustedes saben lo que Dios nos demanda en la palabra? Y está diciendo el Señor al pueblo de Israel, le está dando una advertencia contra la práctica idolátrica de pueblos paganos.
En el versículo 11 le está diciendo al pueblo, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo. Y guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Y la orden era en el versículo 13, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis ¿qué? Sus imágenes de acera. Miren todo lo que él sabía y de acuerdo a lo que Dios demandaba en su palabra, Ezequías actuó defendiendo en todo momento la verdad. ¿Cuántos están dispuestos a defender la verdad? ¿Cuántos han derribado altares? Pero no es que vas a ir a romper los altares, hijo. Porque el primer altar, ¿sabes dónde lo tiene la gente? En su corazón. Y una manera de defender el evangelio, el Señor nos dice, derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Desgraciadamente hoy hay cristianos que no se preparan y no saben cómo derribar un argumento. Y cuando la persona defiende religión y no defiende la verdad de Dios, tú te quedas y no sabes ni qué decirle. Y sí, un día lo dijo el pastor, ¿en qué libro está? Pues quién sabe, ni siquiera traje lapicero y libreta para anotarlo. Amén. Entonces, ¿será que tendrás un respaldo cuando llegue el día malo? Ay, Señor, decía nuestro pastor, vamos a poner nuestras barbas a remojar, porque este hombre halló gracia delante de Dios. Dios escuchó su súplica. ¿Y sabes cuántos años le añadió? 15 años más. Gloria a Dios. Después de que ya el hombre se iba a morir, a lo mejor le quedaba una semana, unas horas, no sabemos, pero le dijo el Señor, apúrate, ordena porque vas a morir y de cierto no vas a vivir. O sea, estuvo tremendo. Ahorita lo leemos. Ay, sí, eso le dijo Ezequías. La pregunta es, si viniera el profeta de Dios y te lo dijera a ti, ¿qué harías? ¿Querrías evangelizar Nacajuca en ese momento? ¿Querrías tomar los discipulados que no tomaste, ayunar lo que no ayunaste, leer lo que nunca leíste y hablarles a quienes nunca le hablaste, empezando por los de tu casa? Amén. Entonces, dice aquí que no solamente hizo eso, vamos a Números 21, 4, 9. Aquí también nos dice, antes de que se vayan, vamos a regresar al 18. Estamos en el 18:3 de Segunda de Reyes. Quiero leerles algo antes de ir a Éxodo. En el 4 dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, ¿qué hacían? Le quemaban incienso. Oye, ¿y qué es eso de la serpiente de bronce que hizo Moisés? Si no lo sabes, ahí sí vamos a Éxodo, ¿verdad? 34:13. Perdón, es Números 21 del 4 al 9. Señor, Números. Del 21, capítulo 21, del 4 al 9. Y dice el subtítulo de este capítulo, la serpiente de bronce. Dice aquí que después de que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se desanimó. Después de haber visto los milagros, ya habían pasado las 10 plagas, ya el Señor había abierto el Mar Rojo, y habían visto grandes prodigios y milagros de parte de Dios. Mira cómo somos de volubles. Se desanimó. Por eso dice la Biblia que el pueblo de doble ánimo es inconstante. Hoy quiere estar bien con Dios, mañana quiere estar en el mundo. Y así pasó con el pueblo de Israel. Y dice aquí
Y habló el pueblo contra Dios y contra la autoridad que representaba a Dios, que en este caso es Moisés, y le decían, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, siempre pensando en función a la necesidad. Y dice el versículo 6, que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Quiere decir que el Señor envió juicio, ¿sí? Por el pecado. La rebelión es pecado, la queja es pecado. La queja no es el lenguaje de fe que Dios quiere que tú tengas. Entonces, dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ahora sí reconocieron, porque ya estaban viendo que la gente se moría por las serpientes ardientes. Y dice aquí, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Mira, que miraren a ella. Fue en el tiempo del juicio. Jamás el Señor les dijo que quemaran incienso. Y vemos a un pueblo que después de que pasó esa situación, guardaron la serpiente y le quemaban incienso. Y en el tiempo de Ezequías, él también derribó eso. Quitó el culto a la serpiente. ¿Y por qué? Miren, la gente quiere ver y quiere tocar, ¿sí? Pero Dios es espíritu. Y solo los que le buscan en espíritu lo pueden sentir. El mundo no le ve ni le conoce, no puede verlo. Pero dice aquí la palabra, yo quiero llevarte, vamos rápido, a Judas. A ver. Juan 13, 14 al 16, vamos primero. Juan 3, 14. 3, 14. ¿Ya lo tienen? Juan 3, 14. ¿Qué representaba la serpiente? ¿Qué representaba el asta donde fue puesta la serpiente? Y aquí el Señor Jesús le habla a Nicodemo y le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no dice para que todo aquel que le prende una veladora, ¿cómo dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué representaba la serpiente en el asta? Representaba que Cristo un día iba a ser levantado, ¿sí? Y todo el castigo, todo el juicio por el pecado iba a estar sobre él. Amén. Vamos entendiendo. Vamos a Judas. Versículo 9. Judas está antes de Apocalipsis, hijos. Pastora, ¿por qué nos habla de esto? Yo te estoy diciendo todo lo que hizo Ezequías. Y aquí quiero darte una palabra que nos revela cómo Dios en todas las generaciones ha tenido que lidiar con la dureza del corazón del ser humano. Amén. Y dice en el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Leí el texto completo. La frase que quiero sacar de aquí es que cuando el arcángel Miguel, un ángel, sí, dice que contendía contra ¿quién? Con el diablo. ¿Y por qué contendía contra el diablo? Porque el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés. Porque si el diablo se hubiera robado el cuerpo de Moisés,
ahorita tendríamos a San Moisés disecado y toda la gente rindiéndole culto. ¿Sí? ¿No es lo que hace hoy en día la idolatría? ¿Qué es lo que hace? Desviar la adoración, ¿sí? Que le pertenece. Él es el único digno de recibir la adoración. Y venimos a rendirle culto a las criaturas y no al Creador. Ahorita miren, si en el caso de la serpiente ya le quemaban incienso, de todo hacen reliquias. ¿No has escuchado por ahí que todavía venden las astillas de la cruz de Cristo? Y una vez escuché que dijo una persona una frase: si juntamos todas las astillas de la cruz de Cristo que se han vendido en el mundo, ya hubiésemos hecho la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 barcos. Y yo creo que hasta el Titanic de madera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Quieres tener un respaldo de Dios en el momento de que llegue el día malo? Mira, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Entonces, dice aquí que también llevó al pueblo a un tiempo de la relación con Dios. La pregunta es, ¿qué has hecho para que Dios te conceda una oportunidad como Ezequías? Con eso cerraba el pastor el viernes haciéndonos esta pregunta y hizo un llamado donde muchos nos comprometimos, ¿verdad?, a seguir el ejemplo de Ezequías. Amén. Pero yo quiero decirte, hijo, que desgraciadamente hoy en día muchas personas se cansan de hacer el bien. Vamos a Gálatas 6:9, ¿qué nos dice el Señor? Y es un consejo para ti y para mí hoy. Si ya lo tienes, dame un amén, pero también espérame, que yo llegue ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice el siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Segaremos, o sea, vamos a cosechar siempre y cuando, ¿qué pasa? No desmayemos. La gente se cansa de hacer lo bueno. Es que yo ya he evangelizado, yo ya le he hablado a mi familiar y no entienden, no quieren. Y el Señor te dice, no te canses. No te canses, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Era el consejo de Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Ya te cansaste? Esa es la pregunta el día de hoy. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Para todo Dios tiene una palabra. ¿Te das cuenta qué hermoso es el Señor? Por eso dice el Señor, por eso tú, hombre de Dios, eres inexcusable. No tenemos justificación para dejar de hacer lo que Dios pide que nosotros hagamos. Dice la palabra de Dios que los días de nuestra edad son, a lo mucho, 80, 70. Los más robustos, 90. ¿Pero para qué crees que Dios te da todos esos años? ¿Para desperdiciarlos en el alcohol? ¿Para que vivas la vida loca? ¿Para que seas discípulo de Celia Cruz porque la vida es un carnaval? ¿Cómo te estás gastando el tiempo que Dios te dio? Siempre hemos dicho, la moneda de esta vida se llama tiempo. ¿Cuántos años tienes? Contéstate tú. Yo sé que aquí tengo gente de todas las edades. ¿Cuál es el mayor aquí? Nadie dice nada. No, puro jovencito tenemos en esta congregación. La pregunta es, ¿qué has hecho con ese tiempo que Dios te ha dado? Hay un consejo que el Señor le da a los jóvenes. Acuérdate de quién, de tu Creador, en los días de tu juventud, antes que lleguen los días. ¿Cuál es ese día malo? Cuando ya las fuerzas se te acabaron, cuando ya tienes tantos problemas que no ves ni la salida. ¿Me explico? Dice la palabra de Dios y siempre lo repetimos, lo que dice en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre es el que se ha complicado la vida. Y todo por ignorar la palabra de Dios y por no darle prioridad a lo que tiene que ser primero. Busca el reino de Dios y su justicia. El problema del ser humano es que no buscamos la justicia de Dios.
Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por eso, mira, hijos, aunque nadie se acuerde de lo que tú haces de lo que tú haces bien, que nadie te lo reconozca, que nadie te aplaudió, ¿verdad? O que nadie aprecie lo que tú estés haciendo. Dice aquí la palabra que Dios no se olvida de su obra de amor, de cada servicio que tú das. Dios se acuerda de ti, de tu obra de amor, de tu solicitud, y Él ve tu fe. Amén. ¿Estás aquí, iglesia? Yo quiero llevarte al libro de Esther, capítulo 6. ¿Cuántos saben que Dios tiene un libro de memorias? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Dios, la palabra que nos está dando: hijo, hija, no te canses de hacer lo bueno. Llegará el tiempo que tú vas a cosechar, que tú verás el beneficio de todo lo que has estado haciendo. Amén. Toma la palabra, iglesia. Amén. Esther capítulo 6, del 1 al 3. ¿Cuántos saben acerca de la historia de Mardoqueo, el tío de Esther, que tenía de enemigo a Amán? Mardoqueo era judío. Amén. Y Amán, que era tipo del diablo en ese tiempo, siempre hay un Amán en todas las generaciones, odiaba a Mardoqueo. Y dice aquí, fíjate, yo te dije que Dios no se olvida, Dios tiene memoria. Y cuando Ezequías oró a Dios, le dijo: haz memoria, Señor. Pero él tenía un respaldo, nos enseñaba el pastor. Había hecho muchas cosas buenas en su vida, cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso te leí el mandamiento que Dios daba en contra de la idolatría. Por eso te puedo decir que Ezequías hizo lo correcto. Pero aquí hay un hombre que también en su generación hizo lo correcto. Y te digo algo, en el momento no le aplaudieron, ni las gracias le dieron. Se le olvidó al rey lo que hizo Mardoqueo. Pero a Dios no se le olvida nada. Es lo que quiero decirte, y quiero animarte a que te esfuerces y seas valiente, a que no temas ni desmayes, a que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a recibir la cosecha. Amén. Entonces vamos a Esther capítulo 6, dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y le dijo que le trajesen el libro de ¿qué? Las memorias y crónicas, y que las leyeran ¿dónde? En su presencia. Acuérdense que ya había un edicto en contra de los judíos. Amán quería exterminar a todos los judíos porque le caía mal Mardoqueo. ¿Te das cuenta? Este tipo estaba malo del cerebro, diríamos nosotros, ¿verdad? Estaba endemoniado. Entonces, dice aquí que en el versículo 2, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado matar al rey. ¿Sí? Y el otro, Mardoqueo, lo escuchó y dijo: oye, esto no se vale. Y yo voy a denunciar esto que es malo. ¿Cuántas veces te has hecho cómplice y te has quedado callado? Dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Me callaron. ¿Sabes que el hermanito anda medio? Ay, pero yo bueno, no me meto en problemas, yo no digo nada. ¿Ya estás como Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Se predicó acerca de los hijos de Caín en esta casa. Claro que somos guarda del hermano, ¿verdad? Y sobre todo, no procuremos poner tropiezo en la vida de los hermanos, dando un mal testimonio, dando un mal ejemplo. Seamos íntegros, seamos coherentes lo que hablamos con lo que hacemos, ¿ok? Bueno, iglesia, dice en el versículo 2, lo acabo de leer, entonces hallaron escrito que de Mardoqueo había denunciado un complot en contra del rey. Y fíjate la pregunta que el rey hace en el versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo? Oigan, díganme, ¿qué hicimos por Mardoqueo? Oye, me iban a matar y denunció. Aquí les voy a dar testimonio de algo. No está la persona presente, pero un día viene mi hija Adriana
Y yo la veía nerviosa y afligida, le digo, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Ay, mamá, estaba más chica. No sé cómo decirte esto y es que me siento muy mal y de seguro tú se lo vas a decir a mi papá. Y ay, mami, chamaca, dime, ya me estás espantando, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que, ay, mamá, pero es que yo no sé, mami, me siento mal si te lo digo. Había visto a un hermanito de aquí de la congregación, ¿sí? Fumando. Que ya estaba en un proceso de discipulado, casi para líder. Y lloraba cuando me lo dijo. Le digo, hija, desarrolla carácter, no estás haciendo ningún mal. Al contrario, a través de lo que vienes y me dices, me expones que esta persona tiene una debilidad. No lo vamos a expulsar de la congregación, muchacha. Vamos a orar por esta persona. Pero ella, bueno, estaba chica, ¿verdad? ¿Y qué creen? La persona le había dicho, no digas nada, ya me voy a componer. Es más, no lo digas tú, yo voy a ir a hablar con los pastores, dice. Pero ella veía que el tiempo pasaba y el otro se hacía teololo. ¿Saben lo que es teololo, verdad? Entonces, para no hacerse a la larga, yo sé que me va a ver, ahorita es un gran líder, poderoso en el Señor, Dios lo está usando, ya sé quién es, gloria a Dios por él. Pero tuvo que haber intervención de parte de la autoridad espiritual y decirle, hijo, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Verdad? Y todo fue bien. Ahora lo agradece y él mismo lo testifica, que la corrección es buena. Pero ¿qué pasa si ella se queda callada? ¿Lo ayuda o no lo ayuda? ¿Ok? Van a denunciar el complot. Miren, hijos, Dios honra a los que le honran. En el momento tal vez no te aplaudan, te sientas mal y dices, ¿para qué? O me meto en un problema, X situación, pero mira lo que Dios hace. Amén. Dios hace memoria y siempre Dios está viendo cuáles son tus acciones. Dice aquí que pasó el tiempo y Dios, entonces el rey dijo, ¿quién está en el patio? Y Amán, el enemigo, había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. O sea que ya hasta la muerte estaba destinada para Mardoqueo, pero Dios hace memoria. Y Dios no quiere tu muerte, Dios quiere premiarte y quiere honrarte. Porque a Él adereza mesa en presencia de tus enemigos, hijos. Y aquí vemos el cumplimiento de la palabra en la vida de Mardoqueo. El que planeó mi muerte y que ya tenía la horca, ¿quién hizo que se le fuera el sueño al rey? Dios mismo lo levantó. Hey, despiértate y manda que te traigan el libro de las memorias porque ahí vas a leer algo. Yo tengo planeado honrar y bendecir a mi hijo porque ha hecho lo recto. Y lo voy a empezar a engrandecer delante de sus enemigos. Prepárate cuando viene la cosecha por todo lo recto que tú has hecho delante de Dios. No te canses de hacer el bien. A su tiempo. ¿En qué tiempo? Mira, nosotros quisiéramos que fuera ya. Dios ya hizo algo bueno, dame, prémiame, coróname. Dios hace las cosas mejor que tú y que yo. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Amén. Entonces, dice aquí que el otro ya venía muy cucho, ¿verdad? Y los servidores le respondieron que ya Amán estaba en el patio y el rey le dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, no, y el rey se me hace que me quiere honrar a mí. Pero no era así. Y él, fíjate lo que respondió, versículo 7, y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real, te vas a vestir con la ropa del rey. Dios quiere vestirte con sus ropas. Amén, hijos. Él viste mejor que nosotros. Mira, nosotros queremos escoger la ropa de diseñador. Dios tiene una mejor ropa y ropa real. Dice, de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza.
y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Miren, así venía Amán, jalando el caballo donde venía montado Mardoqueo con la corona y el vestido real. Así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Hasta tus enemigos van a pregonar lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Dale una fuerte ofrenda de aplausos al Señor. Esto nos debe de emocionar y animar a seguir haciendo lo bueno, lo que es correcto. Quizás no tienes un estadio viéndote y echando porras. Sí, Timoteo, sigue, hazlo. Guillermo, sigue sirviendo. María Jesús, sigue orando. Ahorita no te lo agradecen. Pero en el estadio del cielo, mijo, no quiero porras aquí, quiero las porras de allá. Y allá están los discípulos. Pablo diciendo, yo pude, síguele. Toma tu cruz. Parece que no se puede, pero sí se puede. Acuérdate que Dios le da fuerza ¿a quién? Al cansado, y te multiplican las fuerzas y sientes que ya desfalleces. Amén. Ahí está, iglesia, Señor. Dice, sigo leyendo. Dice que después de esto, en el versículo 12, volvió a la puerta real Mardoqueo, y Amán se dio prisa, se fue avergonzado. Es más, dice aquí que se dio prisa para irse a su casa. ¿Cómo se fue? Apesadumbrado y cubierta la cabeza. Iba con una vergüenza tremenda. Cuando luego Amán, dice, contó luego Amán a Sare, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Sare, su mujer, si de la descendencia de los judíos, o si esta persona es una hija de Dios. Fíjate bien, Dios nos está hablando. ¿Es ese Mardoqueo, o es ese Guillermo, o es ese pastor delante de quien has comenzado a caer? No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Oye, yo estuviera brincando en tu lugar. Amén. Y agradeciéndole al Señor por los planes que tiene para nuestra vida, de bien y no de mal. Todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que conforme al propósito de Dios somos llamados. La pregunta que hacía el pastor el domingo pasado, ¿eres santo o escogido? ¿Cuántos escogidos habemos aquí? Amén. Si ahorita se están sucediendo cosas tremendas, agárrate, no te descanses de hacer el bien. Tú sigue haciendo lo que es correcto, no desmayes, porque cuando empieces a recibir cosecha, esa cosecha vendrá no solamente para bendecirte, sino para dignificarte y para posicionarte, hijos. De Jehová proceda nuestra vindicación. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los vindique? Amén. Todos queremos que Dios nuestros vindique. Por eso, mira, en ocasiones nos rendimos ante los problemas porque no creemos o no nos creemos merecedores de una oportunidad. Porque aquella gente que ha disfrutado de nuestras buenas obras no nos ha retribuido de acuerdo a lo bueno que hemos hecho por ellos. Tenemos la tendencia a cuestionar, ¿para qué sigo haciendo algo bueno? Todo porque no encontramos a alguien que agradezca o reconozca lo que hacemos. Olvídate de que te lo agradezcan o te lo reconozcan. Yo te dije que Dios tiene un libro de memorias. ¿No me lo crees? Bueno, yo estoy de acuerdo que no me lo creas. Tú quieres buscar un fundamento bíblico. Vamos en este momento a Apocalipsis. Pero vamos a creerle a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Ay, yo cuando estaba preparándome para esto dije, wow, Señor, esto está tremendo. ¿Qué palabras para animar a tu pueblo a que sigamos hacia adelante? Yo, como decía Pablo, prosigo hacia la meta, ya no volteo para atrás.
Para atrás dicen por ahí, ni para tomar impulso. Todo hacia adelante. Ya tienes el 20, versículo 12. En esta parte de este capítulo habla acerca del juicio ante el gran trono blanco. Todos vamos a comparecer delante de Dios, ¿lo sabías, iglesia? Todos vamos a estar un día en la presencia del Señor. Y dice, y vi a los muertos, ¿cómo los vio? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros. Oye, ¿cuántas generaciones, cuántos millones de personas? Que cada hecho, cada acción que tú y yo hacemos, porque dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno y sea malo. Tanto lo bueno y malo tiene su recompensa delante de Dios. Si hicimos cosas buenas, van a ser recompensas buenas. Pero si hicimos cosas malas, pues agárrate, ya luego no digas por qué. Porque cuando diga, ay, yo merezco eso, sí, dice el Señor, porque tal día tuviste la oportunidad de ir a la casa de Dios y preferiste irte a jugar el partido de fútbol y siempre ponías pretexto y había una justificación y llegó el mentor o el ministro a decirte, es más, atrás de él, hablaste mal. Ay, yo quiero un respaldo a la hora de la aflicción. ¿Será que te vas a voltear a la pared como lo hizo Ezequías y vas a orar y aunque te desahogues y llores? Dirá el Señor, bueno, quiero hacer memoria de ti. Ay, ¿pero qué has hecho tú? A la vigilia llegabas 8:45 ya que iba a acabar. Porque no te gustaba estar de pie. Y es más, sacabas vuelta, no te fueran a dar un punto para interceder. ¿Alguien le está hablando al Señor? No, eso no pasa aquí, yo sé, aquí no pasa. Ok, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Terminé de leer el versículo? Bueno, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. O sea, después de esos otros libros, otro libro, dice la palabra de Dios que fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas, fíjate bien, que estaban escritas en los libros según sus obras. A ver, ¿qué hizo fulanito de tal mientras estaba en el cuerpo? Le entró al alcohol, Señor, fornicaba, adulteraba. No, era hechicero. ¿Qué crees que va a decir el Señor? Practicaba la idolatría. Mira, los 12, los días 13 y todos los santos. ¿Te das cuenta? Y dice aquí que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos al 15 y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue a parar? Ok, vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Así que no desmayes, ora, sigue orando hasta recibir después respuesta. Ayuna, sigue ayunando, sirve y sigue sirviendo. Comprométete y mantente comprometido con el Señor. Amén. ¿Ya lo tienen? 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Los seres humanos somos injustos. A lo mejor no agradecí lo suficiente a una persona que me ayudó o me sirvió. Pero no somos perfectos, ¿cuántos lo saben? Pero dice la palabra de Dios que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿quién? Hacia su nombre, habiendo servido a los escogidos y sirviéndoles ¿qué? Aún. Mira, hijo, no es mentira de que yo vengo y le sirvo a Dios. Tu manera de servirle a Dios es sirviéndole ¿a quién? A sus escogidos.
Aquí nosotros le servimos a los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. ¿Y cómo le servimos? Jesús mismo nos enseñó acerca de la toalla del servicio, ¿se acuerdan? Los que vimos la lección, a los escogidos, sus discípulos, aquellos en los que Él se invirtió, los preparó, les dio un legado, ¿sí? También les dio autoridad para que en su nombre, después de que Él ya no estuviera, echasen fuera a los demonios, sanaren a los que estuvieran enfermos, libertaren a los que estuvieran bajo cautividad. ¿Le sirvió, sí o no le sirvió? Amén. Y dice el Señor, no olvida, no se olvida, Él no es injusto, dice su palabra. Vamos a Hebreos, versículo 6, ahí mismo, versículo 11. Hay algo que también quiero que sepan. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre que la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Que siempre, si eres sido servicial, no te canses, sigue siendo solícito en tu trabajo, diligente. Amén. Entonces, dice el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Dame otro sinónimo de perezoso, es flojo. Entonces el Señor está diciendo, a fin que no te hagas flojo, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué se necesita para heredar las promesas? Fe y paciencia. ¿Cuántos quieren ver las promesas de Dios cumplirse en su vida? ¿Cuántos quieren arrebatar aquello que Dios te dijo que te va a dar? Familia restaurada, hijos que van a salir del alcoholismo, de la drogadicción. Señor te dice, no te canses de hacer el bien. Amén. Continuamos leyendo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Proverbios 24:10, búsquenlo rapidito. ¿Sabes qué dice Proverbios 24:10? Que si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, iglesia, no dejes de congregarte, no te canses de venir a la congregación. ¿Cómo le dijo el Señor? No dejes de congregarte, y menos cuando aquel día se acerca. Amén. Porque Dios sabe que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Hay muchas personas que ya menguaron en su fe, ya no le creen a Dios y dejaron de esperar las promesas de Dios y se volvieron atrás. Se cansaron de esperar y abortaron el propósito. Espero que tú no seas uno de ellos. Amén. Dice, cuando entendemos que Dios se acuerda de nuestro servicio, no nos hacemos flojos. Porque el que se vuelve flojo es porque perdió la esperanza o perdió la fe, porque no cree que alguien se acuerde o haga memoria. Hay cosas que todavía nos quedan por hacer. No permitamos pues que ningún pensamiento contrario nos impida hacer lo que Dios espera que hagamos. Todo lo que hacemos, hijos, le demuestra a Dios quiénes somos y qué merecemos. Te lo repito. Todo lo que hacemos le demuestra a Dios quiénes somos y qué merecemos. Otra oportunidad, como en el caso de Ezequías. Amén. Por eso sigamos trabajando hasta el fin con la misma solicitud, porque Dios, nuestro Señor, se acuerda de la obra de nuestras manos, y Él va a hacer que la promesa que Él nos ha dado se cumpla en nuestras vidas. Vamos a Isaías 44:28. ¿Cuántos saben que Dios dijo cuando tú ibas a venir a este mundo, dice la Biblia, que tu embrión, ¿sí? Vieron los ojos de Dios cuando estábamos en lo profundo, dice que en lo oculto fuimos formados, y nuestro embrión, ¿vieron qué? Sus ojos. Un día tú y yo estuvimos delante de la presencia de Dios.
¿verdad? Cuando fuimos arrancados de su mismo corazón. Y Él dijo, tú vas a ir a esta tierra y vas a tener tal asignación. Tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un apóstol, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser mi sierva. Amén. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Cuántos creen que fue casualidad que Esther llegara a ser reina? No fue casualidad. Dios tenía un propósito. Y Mardoqueo le dijo, mira, tú no sabes si para esta hora has llegado al reino, pero si no cumples el propósito para el cual Dios te envió, Dios puede levantar a otra persona y tú vas a ser desechada. Y qué tremendo es cuando Dios desecha. Acuérdense que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Él nos va a calificar como siervo malo y negligente o como siervo fiel y prudente. ¿Cómo quieres que el Señor te califique? Amén. ¿Que vives para servir o que no sirves para vivir? Eso está tremendo. Vamos a Isaías, dije 44, ahorita lo vamos a leer. (44:28). Y Dios está hablando acerca de una persona que en su tiempo no era ni cristiano. Él fue un rey y el Señor dijo esto de Ciro hace mucho tiempo. Dice, voy a leer desde el 24, si me lo permiten. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó ¿desde dónde? Desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Nos está hablando el Señor. Dice, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo acabamos de leer. Deshace las señales de los adivinos y enloquece a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo ¿de quién? De sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Versículo 28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor. Y está hablando antes de que Ciro naciera. Amén. Y dice, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás. Ok. Dios quiere usar tu vida. Hay una palabra que ya Dios soltó para tu vida. Dice el Señor que Él hizo una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Entonces tú no tienes por qué ser un fracasado en Dios. Amén. Así que aquí puros reyes y sacerdotes. ¿Será que el Señor puede decir que dice de Isabel, ella es mi pastora y hará lo que yo quiero? Amén. Lo dijo también de David, hijos. Vamos a 1 Samuel 13. 1 Samuel capítulo 13. Versículo 14. Yo te dije que somos una nación de reyes y sacerdotes, pero también Dios está calificando. Por eso dice la Biblia que muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Ok? Mira lo que le dice el Señor a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Si tú no quieres hacer lo que Dios te pide que hagas, ten por seguro que Dios se va a buscar una persona conforme a su corazón que haga lo que Él quiere. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una instrucción y te ha dicho, ordena tu casa? No te ha dicho que te vas a morir, pero te ha dicho, ordena tu casa. Amén. Y dice aquí
de nuevo, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, ¿qué cosa? Lo que Jehová te mandó. Vamos a Hechos 13:22. La orden para Ezequías fue clara: ordena tu casa porque morirás. Hemos venido hablando de que no nos cansemos de hacer lo que es correcto, pero el Señor nos está pidiendo, iglesia, que seamos diligentes. Dice el Señor, y es una oración: enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón, ¿qué? Sabiduría. Cuando Salomón iba a reinar, hijos, él necesitó sabiduría. Y dice el Señor, si alguno está falto de sabiduría, pídala. ¿Por qué no la pides? Porque la sabiduría tiene que ver con recibir el conocimiento de la verdad. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 23:23, compra la verdad por precio. ¿Cuesta adquirir la sabiduría? Claro que cuesta. Te pregunto, ¿cuánto le costó a los discípulos? 3 años. Discipulándose con nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra que cuando Jesús los llama, al instante dejaban sus trabajos, soltaban sus redes, dejaron familia y fueron capacitados durante 3 años. No regresaron a su trabajo. Dice el Señor, sígame, yo les haré pescadores ¿de qué? De hombres. Amén. Hombres sabios, sí, pero la sabiduría tiene un precio. Hoy la gente no quiere la sabiduría. El mundo desprecia la sabiduría. ¿Ok? Dijimos que íbamos a Hechos 13:22. Ahí llegó. Dice aquí, quitado está hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo. Dios está buscando hombres conforme a su corazón. Dios sabe que ninguno de nosotros es perfecto, hijos, pero cuando encuentra a alguien que hace todo lo que le pida, Dios prefiere usar a esa persona por muy imperfecta. Allá afuera hay mucha gente preparada, ¿verdad? Bien educada, tal vez muy elegante. ¿Tú crees que no encontró ese tipo de personas Jesús en su generación? Y dice el Señor que Él vino a llamar a la gente del vulgo, común y corriente. ¿Quiénes fueron sus discípulos? Hombres del vulgo, dice la palabra, sin letras. Y la gente se sorprendía de la sabiduría de ellos. Amén. Pero esa sabiduría les había costado un precio.